yo venga, por así decirlo, a hablar de mi libro. Ustedes saben que, aparte de este libro, con un grupo de compañeros intentamos hacer lo que sería la compraventa inmobiliaria para todos. Además, tienen ustedes autores como Víctor Esquirol, que explicará el tema del catastro, Antonio Jiménez Clark, que es un experto, Antonio Longo, Carlos Jiménez sobre el libro del edificio, Vicente Martorell sobre el seguro, que han expuesto brillantemente todos estos temas. Por tanto, no vengo a hablar de mi libro y vengo a tratar otros aspectos. En concreto, cuando ya estaba enfocado con la georreferenciación, me encontré con que la conferencia se va extraordinariamente larga. Me planteé entonces tratar las novedades que tenemos en la resolución conjunta de 23 de septiembre de 2020. Pero el domingo me informa María que Víctor Esquirol tiene una conferencia preparada sobre catastro. Con lo cual, realmente me ha ido tocando modificar lo que voy a exponer. Y precisamente por eso me genera alguna inseguridad y algún titubeo porque no tengo los tiempos medidos ni el dominio. Pero para no defraudar o por el miedo que tengo a defraudarles, sí que quiero empezar con lo que yo creo que todos ustedes saben, que nadie se atreve a decir en público y que es básico. Miren, en primer lugar, el sistema de coordinación registro-catastro es, en mi opinión, un error, un terrible error. Piensen ustedes en lo difícil que es mantener una base de datos. Ahora, en lugar de mantener una, pongan 2 bases de datos. Y ahora decidan que deben estar coordinadas. Cualquiera que haya llevado una empresa, una multinacional con múltiples bases de datos, conoce los problemas. Pero pensemos a medio plazo. Al final, las 2 bases de datos deberían decir lo mismo. En el momento que digan lo mismo, ¿para qué queremos 2 bases de datos? Una de dos. O el registro absorbe el catastro, lo que no se justifica desde el punto de vista de la función pública y de la utilidad del catastro, o el catastro absorbe al registro, lo que lógicamente no será querido por algunos. Pero añadan un elemento adicional de complejidad. Una de las bases de datos está corrompida en el sentido de que los datos, mejor sería quizá usar la palabra no fiable. La superficie nunca ha tenido ninguna trascendencia relevante desde el aspecto jurídico en el campo registral. Piensen ustedes que el metro se crea en el año 1792. Se modifica el patrón en 1889, en 1960 vuelve a cambiar y creo que hasta la unidad de medida ha sufrido alguna variación reciente. En la forma de medir las fincas rústicas nos encontramos con expresiones como la yugada, que era el tiempo que tardaba en arar un buey, un yugo de bueyes, o la cabizada. Se medían las tierras poniendo el grano en el cabiz y se tiraba el grano hasta saber cuánto ocupaba la tierra. Y cada consumo de este capazo donde estaba el grano suponía una medida. Pues bien, el Código Civil español y más recientemente el Código Civil de Cataluña se preocupan de regular situaciones en las cuales existe el concepto de cuerpo cierto o diferencias de medida porque dan por hecho que las va a hacer. Yo estoy cansado de ver notas registrales donde nos encontramos dimensión rectangular tanto de largo tanto por ancho y que no nos da exactamente la multiplicación. O bien, sencillamente, que dice superficie aproximada o que nos dice que los decímetros cuadrados, en lugar de ser conscientes de que van de 2 en 2, los mencionan de 1 en 1. Si eso es así, ¿tiene mucho sentido este intento de coordinación o sería mejor partir del catastro y olvidarnos de las superficies que decía el registro? Pero es que además existe un contador de fincas coordinadas en la sede del catastro. Un día hice el cálculo. Para coordinar todas las fincas de España necesitábamos 833 años. Es verdad que algún compañero tiene un cálculo más optimista y le quita algún siglo, pero no dejaba de ser, en cualquier caso, 5 siglos. Además de esta crítica, diría que el sistema es totalmente voluntarista, es fatal para el tráfico, porque para que un sistema funcione, como conoce cualquier persona que se dedique al management, es necesario poner recursos. Si no se dota de recursos, no funciona. Todos hemos intentado subsanar el catastro antes de hacer la escritura. Tiempo medio, en algunos casos 6 meses. Por tanto, la ley, como consecuencia, se incumple de forma sistemática. En el año 2004
ya estaba previsto en el catastro que remitiéramos las escrituras con modificaciones de fincas. Y en el 2011, en un alarde de optimismo, se dijo que en 24 horas el catastro nos comunicaría la nueva referencia catastral. Lo estuve haciendo durante un tiempo. Jamás obtuve respuesta alguna y es más, un día descubrí que en la sede del catastro apilaban mis escrituras en una dependencia porque nadie sabía qué hacer con ellas. Si intentamos crear una asociación de afectados por esta imposible coordinación, reuniremos probablemente más votantes que muchos partidos políticos. El margen de tolerancia es un concepto que aparece en 2018. Cuando ha aparecido esta conferencia, a mí me han llovido compañeros con problemas, con temas dificultades que les han surgido. Todos hemos tenido problemas en los despachos y no hay promotor que no los haya padecido. Como esto es un fracaso, la solución es pervertir el lenguaje. Así hablamos de la realidad extrarregistral, como si la realidad fuese la registral y hubiera otra distinta. Hablamos de identidad gráfica para referirnos a los casos en que si algo está claro es que hay inexactitud gráfica y de superficie. Hablamos de finca precoordinada para referirnos a los casos en que la finca sencillamente no esté coordinada. Y hablamos de notificación personal del registrador cuando todo el mundo sabe que el registrador no hace notificaciones personales. Por eso aceptamos también como normal lo que es totalmente anormal. Firmamos escrituras que no sabemos cómo van a acabar siendo registradas, bien porque el registrador aplicará el principio de rogación tácita que ha creado la Dirección General y entenderá que se le pide que inscriba algo que nadie le ha solicitado, bien porque al contrario no inscribirá algo que sí que se le ha solicitado. Estamos llegando incluso a que en algunas zonas se haga primero la escritura de hipoteca y después la de obra nueva, para que por lo menos la hipoteca no tenga problemas. En realidad todo esto es un exceso de arrogancia. Creemos que somos mejores que los físicos cuánticos y también creemos que somos mejores que los guionistas de Marvel cuando inventaron el multiverso. En efecto, en la física se ha discutido durante años si el fotón era partícula u onda. Esto ya lo explica en su día. Y en la física cuántica se dice que el observador influye en lo observado, por tanto podrían modificarse las mediciones. Nosotros hemos querido ser más. Si ellos se manejan con dos realidades, nosotros hemos optado por manejar la física, la catastral y la literaria. No contentos con ello, dijimos, no es suficiente. Entonces hemos encontrado que la catastral se desdobla en la catastral alfanumérica y la gráfica, que no tienen por qué coincidir, que existen inconsistencias, y no me refiero solo al tema de que haya unos decímetros cuadrados que se redondean en la gráfica. También hemos desdoblado la literaria, porque como les he dicho, ahora puede haber una descripción en el título, en la escritura, y otra en el registro que no coincidan. Y también hemos desdoblado la registral en tres, coordinada, precoordinada y no coordinada, cuando precoordinada y no coordinada es lo mismo. Si vamos a la superficie de las construcciones, la cosa no mejora. La norma del Real Decreto 1020/93, que fija las normas de valoración a efectos de catastro, tiene unos criterios respecto de cómo computar los patios de luces, las terrazas, los porches, según estén cerrados por 2 o por 3 lados, y en consecuencia computan al 50% o al 100%. Incluso en las alturas inferiores a 1,5 metros no computan. La orden de economía sobre tasaciones inmobiliarias tiene sus criterios. Cada ayuntamiento tiene los suyos sobre cómo se computan urbanísticamente. En viviendas de protección oficial existen normas específicas. Y en nuestro campo, la Dirección General, por un lado, se decanta claramente por la delimitación perimetral y, por otro lado, en la resolución de 27 de enero de 2021, admite en construcciones lo que llama diferencias ínfimas. Bien, tenemos el multiverso, como los guionistas de Marvel. Y ahora manejaremos el margen de tolerancia y la mejora de la precisión. Si además alguien se preocupa de ver la evolución de la legislación, se darán cuenta que se ha cambiado la orientación. En el catastro, cuando se hablaba de determinadas diferencias del 10%, no tenían la finalidad que al final nos encontramos en la ley hipotecaria. Y prueba de ello es cómo rellenamos nuestros índices. Existe, frente a todo esto, una alternativa, un sistema que era mucho más claro, mucho más sencillo y mucho más asumible por todos. Era la idea de la ley del catastro inmobiliario de 2004, del reglamento notarial de 2007. El notario se relaciona con el catastro, arregla el catastro y luego se le comunica la situación al registro.
Así no hay que partir de una base de datos que tiene unas superficies que no son fiables. Algunos pensarán, bueno, ha triunfado una determinada teoría que beneficia la posición del registro de la propiedad. Lamento discrepar. Yo creo que esto es perjudicial para el registro de la propiedad. El registro de la propiedad era un registro de seguridad jurídica. Se está convirtiendo en un registro de pura publicidad noticia, que no produce los efectos que le serían propios. En este sentido, baste decir el tratamiento que tiene el archivo del libro del edificio, que ha sido destripado, valga la expresión, por Carlos Jiménez. Pero sobre todo en todo esto desconocemos la naturaleza humana. Es decir, para que un sistema triunfe debe cumplir 3 requisitos. En primer lugar, ser sostenible, obligatorio y sencillo. Sostenible me refiero en términos económicos. Si encontramos un sistema por virtud del cual no es sencillo, se hará en el notariado si por lo menos es sostenible económicamente y obligatorio. Pero si no cumple estos 2 requisitos, no se hará. El procedimiento de subsanación de discrepancias no es obligatorio, no está claro que sea sencillo y, perdón, un segundo, que tengo un problema de ordenador. Disculpadme un segundo. Disculpen la interrupción. Se hará si se cumplen esos requisitos. Existe, en definitiva, también un déficit de formación y nos va a tocar lidiar con conceptos como precisión métrica, margen de tolerancia, modificaciones de parcelas. Además, tiene una derivada. El notariado debería asumir funciones posteriores a la firma. En mi opinión, el notariado debería asumir la realización de los modelos catastrales de alteración de fincas y de cambio de titularidad siempre. Pero, en fin, no seamos pesimistas. Por un lado, es evidente que la colaboración notarios y registradores en ocasiones está evitando dramas mayores. Y por otro, y esto permítanmelo con ironía, la resolución de 23 de septiembre nos da la garantía de que en 6 meses dispondremos ni más ni menos que de un protocolo de buenas prácticas y, apaga y vámonos, un glosario. Bien, dicho esto, los notarios vamos a necesitar conocer conceptos como el margen de tolerancia y precisión métrica. Para no cansarles, creo que lo voy a remitir a mi compañero Víctor Esquirol. Sí creo que será importante que establezcamos un protocolo notarial de cómo proceder en 4 campos. La incorporación de la representación gráfica, que dependerá de que exista certificado catastral descriptivo gráfico o no, y en el caso de que no coincida con la realidad, deberíamos imponer la realización siempre del procedimiento de subsanación de discrepancias del catastro. Y en ese campo es básico utilizar el informe de validación gráfica alternativo. En segundo lugar, las modificaciones físicas de fincas van a depender de que sean viales, donde deberíamos poder proceder con un procedimiento simplificado, o que afecten también a la falta de coincidencia con las referencias catastrales, donde estaremos de nuevo con el procedimiento de subsanación de discrepancias. En el caso de que no se produzca ese problema, de nuevo, el medio ideal es el informe de validación gráfica alternativo. En cuanto a los giros y desplazamientos, los podremos encontrar bien aislados, es decir, solo giro y desplazamiento, o bien unidos con discrepancias gráficas. Y en cuanto a la ocupación en planta de edificaciones, es posible acceder al catastro y obtener el informe de las ya existentes o bien dibujarlas sobre el propio catastro. Esto sería uno de los casos en que nos encontraremos y manejaremos de la necesidad de margen de tolerancia. Entrando yo en la declaración de obra nueva, les diré que forma parte del procedimiento notarial de control de legalidad. El notario ya no autoriza documentos, el notario lo que hace es un procedimiento de control de la legalidad que se plasma al final en la autorización del documento. Es necesario actualizar el concepto de la declaración de obra nueva. Para mí comprende los instrumentos públicos. Fíjense que no digo escritura o acta, porque tengo serias dudas de que sea posible autorizar un acta de final de obra. Por virtud del cual quien está legitimado, fíjense que no digo quién, porque hay tesis registralistas y tesis civilistas, pero en mi opinión, el Real Decreto 1093/97, cuando nos dice quién puede firmar un acta final de obra, no es asumible en la actualidad. Declara la existencia dentro de un terreno concreto
el terreno es lo que nos determina el problema de la georreferenciación de una obra en sentido amplio, terminada en construcción, los dos tipos clásicos de escritura, su posterior determinación, justificando ante el notario, porque el notario es quien controla la legalidad, cualquiera de estas dos vías, que son las dos vías del 28, 1 y 4, bien que se cumple la legalidad, bien que no proceden acciones para restablecer la legalidad urbanística que puedan implicar la demolición. Previo cumplimiento de otros requisitos legales aplicables conforme a legislación general y sectorial, a efectos tributarios, de inscripción registral y de comunicación al catastro. Las escrituras no se hacen solo para que se inscriban, se hacen para que surtan muchos otros efectos. Dicho esto, existe un tema que solemos despreciar, la naturaleza jurídica. Todos conocen la diferencia entre hecho, acto y negocio jurídico. En el primero no interviene la voluntad del hombre, en el segundo interviene, pero los efectos se determinan por la ley, y en el tercero es el sujeto, el hombre, la voluntad del hombre, la que determina los efectos. La Dirección General siempre nos ha dicho que es un acto jurídico. Sin embargo, recientemente asistimos a un intento de resucitar la idea de hecho jurídico. ¿Por qué? Se busca tres finalidades: la elusión fiscal, la negación de la escritura y la pretensión de una inscripción constitutiva, cuando todo el mundo sabe que nuestro derecho a la inscripción no es constitutiva, aunque se defienda que lo es para la superficie, no siéndolo según sentencia de nuestro máximo tribunal, y se defienda para la hipoteca, que esto sería materia de otra conferencia, tampoco lo es en los casos de verdadero conflicto. No deja de resultar curioso que quienes tenían encomendada la recaudación de impuestos, en el momento que se ven privada de la misma, ideen la teoría de que se pueden declarar las obras en virtud de un mero documento privado, provocando que las comunidades autónomas pierdan sus impuestos, negando el título público y pretendiendo tener unos derechos que no les corresponden. Bien harán las comunidades autónomas en vigilar este tipo de teorías, que lo que buscan es, con aplicación de un derecho totalmente torticero, una finalidad de evasión fiscal. Pero ya puestos a discutir temas, si alguien se ha atrevido a decir que no es acto sino hecho jurídico, ¿por qué no defendemos que es un negocio jurídico? Vamos a fijarnos en primer lugar en la vía. Cuando el notario elige declarar una obra por vía del 28.1 o 28.4, los efectos son dispares. El registrador no puede calificar lo mismo. El 28.4 no se refiere solo a las que llaman obras antiguas, se refiere a que el ciudadano opta por declarar su obra por justificación de un plazo de tiempo. Y eso lo puede hacer respecto de obras que están fuera de ordenación y respecto de obras perfectamente legales, pero de las que carece de algún documento por extravío o cualquier otro motivo. Por tanto, esa elección de vía sí determina efectos jurídicos. En segundo lugar, la georreferenciación no es obligatoria en las escrituras de obra en construcción, pero podemos optar por ponerla y de nuevo estamos configurando el ámbito de calificación del registrador. En tercer lugar, con frase muy gráfica, Antonio Jiménez Clark ha dicho que delimitar físicamente una propiedad es cerrarla, como tal un acto de riguroso dominio. Eso exige especiales requisitos de capacidad de legitimación. De ahí la necesidad de un consentimiento auténtico e informado. Si delimitar una propiedad exige un consentimiento auténtico e informado, a mí me resulta difícil no creer que se podría defender que es un negocio jurídico. Por otro lado, tiene tal trascendencia que hoy produce el efecto de legitimación del artículo 38 de la ley hipotecaria. Pero es que además, incluso en la humilde acta de final de obra, que ya digo, yo creo que es incorrecta llamarla acta, se debería decir si se mantiene o no el presupuesto que inicialmente se dio en la declaración de obra en construcción. Y eso tiene trascendencia tributaria en el AJD, y en el impuesto de la renta de las personas físicas, y en el impuesto de sociedades de las jurídicas. Por tanto, me parece de sentido común que estamos en presencia de un consentimiento que debe ser informado. Esa naturaleza jurídica también debe ser cuestionada desde otros puntos de vista. Tradicionalmente decíamos que era voluntaria, pero ya sabemos que la resolución de 2017 nos dice que si hay una hipoteca debería declararse antes la obra por razón de tasación. A las obras nuevas no se les extiende el principio de legitimación. Y finalmente, por lo dicho, dudo de que el vehículo final del fin de obra sea un acta y no deba ser una escritura. Cuando llegamos a la legislación aplicable, nos encontramos con que, desde el punto de vista sustantivo,
La legislación es esencialmente la urbanística y es competencia de las comunidades autónomas. Desde el punto de vista adjetivo documental es la registral o notarial y es competencia estatal. Aquí se produce un fenómeno que quisiera de alguna manera denunciar. La Dirección General lo que nos está diciendo en las últimas resoluciones, 10 de agosto de 2020, es que hay que estar a la legislación registral y que con eso no se produce una retroactividad, porque distingue en el plano procedimental de en el plano de requisitos sustantivos. Y en el plano de los requisitos sustantivos, la registral remitiría a la ley sustantiva. De esta forma, procederá o no el certificado de eficiencia energética si la obra es anterior o posterior a la fecha en que se comenzaron a exigir. Procederá o no el seguro decenal con el mismo criterio. Sin embargo, la afirmación curiosa es que ello no provoca ninguna retroactividad. Miren, yo creo que provoca lo que podríamos llamar retroactividad vergonzante, porque no se declara, pero que existe. Y que es unida a otro fenómeno, la teoría de que existen actos jurídicos de carácter eminentemente registral, como la segregación, puede generar una gravísima inseguridad jurídica. Ya saben ustedes que en materia de segregación, tras decir que había que exigir los requisitos actuales, hoy nos encontramos que la Dirección General ha debido admitir que o bien se presente la licencia, o bien la declaración de innecesidad, o cualquier documento administrativo que justifique que ya no proceden medidas de disciplina urbanística ni siquiera para segregaciones. ¿A quién se le ocurre que existen actos jurídicos que solo pasan en el registro? Una segregación se hace antes en la realidad, una obra nueva se hace antes en la realidad. ¿Y por qué digo que genera inseguridad jurídica? Porque ahora nos estamos encontrando con escrituras que por cualquier motivo no se inscribieron hace años, las traen, y cuando ahora se pretenden inscribir, el registro les aplica los criterios actuales, exigiendo, por ejemplo, la georreferenciación. En mi modesta opinión, y es otro de los comentarios heterodoxos de hoy, deberíamos defender que si una escritura se otorgó de forma correcta conforme a la legislación sustantiva, registral y notarial de su fecha, no tiene ningún sentido que porque se presente a inscribir años después, ahora le debamos aplicar unos criterios de casi imposible cumplimiento de forma retroactiva. En cuanto a la legislación aplicable, yo creo que todos ustedes la conocen. Ley hipotecaria, ley de ordenación de la edificación, las distintas resoluciones que se han ido sucediendo. Me llama la atención que pasa un poco desapercibida la de 23 de septiembre de 2020 y los distintos reales decretos. Lo importante que debemos retener en primer lugar es que le estamos dando mucha importancia a las resoluciones. Yo tengo serias dudas sobre la materia. Miren, en sede de resoluciones circulares hay que acudir a la Ley de Procedimiento Administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo del año 58 nos decía que los órganos superiores podrán dirigir con carácter general la actividad de los inferiores mediante instrucciones y circulares. Hoy tenemos la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen del sector público. El concepto circular no aparece, pero es lo mismo. Está en el artículo 6, instrucciones y órdenes de servicio, y dice lo mismo. A raíz de esta conferencia, me llamó muchísimo la atención que una de las resoluciones, la de 3 de noviembre, ni siquiera estuviese publicada en el BOE. Y me empecé a cuestionar, ¿tiene sentido que una circular imponga obligaciones a los ciudadanos? La respuesta es evidente y es que no. Desde el punto de vista administrativo me acordaba de las teorías de García de Enterría, pero curiosamente este fin de semana, con motivo de una sentencia que ahora les citaré, me volví a tropezar con la sentencia del Supremo de 19 de diciembre de 2018, que dice, en cuanto a la circular, que constituyen la interpretación, en ningún caso, dice, fíjense, en ningún caso las prescripciones o criterios incorporados a una circular constituyen la interpretación más acertada de la normativa aplicable, ni la única posible, ni tampoco todo lo contrario. Simplemente son prescripciones interpretativas de orden interno. Pues bien, en este mismo sentido se pronuncia la reciente sentencia 26 de enero de 2021, que dice que no pretenden innovar el ordenamiento jurídico regulando la conducta de los ciudadanos. Sus únicos destinatarios son los órganos jerárquicamente dependientes de la Dirección General que las dicta. No tiene repercusión en la validez del acto administrativo y recalca la ausencia de carácter normativo de una circular. Por tanto, les hago una reflexión.
¿Dónde dice que debemos georreferenciar los suelos cuando declaramos una obra? En una circular. ¿Puede por esta vía imponerse esta obligación a los ciudadanos? Tengo serias dudas de qué pasaría si alguien la impugnase. Hecho este inciso, todos sabemos que en materia de legislación sustantiva va a regir la norma de cada comunidad autónoma. Esto supone una complicación adicional, no les voy a citar todas, y también nos encontramos con que las leyes de vivienda afectan. Por supuesto, algunos dirán que es un caos, otros que es enriquecedor y otros que gracias a esta gran dificultad es lo que justifica determinadas profesiones. Entremos ya en la redacción de escritura. En primer lugar, fíjense la primera curiosidad. ¿Qué escritura vamos a hacer? El antiguo artículo 208 preveía tres modalidades. Una no se usaba nunca, la otra es en los títulos, descripción en los títulos del inmueble, y la tercera la que el propietario describía la edificación, la típica obra nueva. Qué casualidad, de nuevo, que el 202 solo hable de la descripción en los títulos del inmueble. ¿Ha desaparecido la escritura de obra nueva? Evidentemente no, pero ya van 5 resoluciones que nos admiten que la obra se haga constar en el registro vía el acta del 201. Perdonen, vía el acta del 201 no hay control de legalidad. Por tanto, en mi opinión es un criterio no del todo adecuado. Lo mismo sucede con las que algún compañero con expresión feliz llama obras nuevas emboscadas o bien obras que se inscriben vía la inmatriculación. Ya saben ustedes que la Dirección General se ha pronunciado porque cuando se inmatricula una finca debe cuadrar con el catastro, pero no solo en cuanto al suelo, sino en cuanto a la obra. De esta forma también entran obras en el registro sin el previo control de legalidad. En mi opinión, nuevo comentario heterodoxo, ambas decisiones de la Dirección General merecerían ser revisadas. Decidido que hacemos una escritura, la hemos de calificar. Como les he dicho, las dos vías son el 28.1 o el 28.4. Interesa que el notario califique la escritura. Cualquier operador jurídico califica y, por tanto, es esencial calificarla porque en virtud del principio de rogación, según la califiquemos, obligaremos a que sea después calificada por otro funcionario, el registrador, exigiendo unos requisitos u otros. En la obra por prescripción hay muchos que no puede pedir. No voy a entrar en los temas de capacidad que fueron objeto de mi conferencia, quizá como anécdota, citar que el mandatario debe tener, el apoderado debe tener mandato expreso o la unanimidad del condominio, o aquí en Cataluña, recordemos que el 561.9.4 del Código Civil exige que cuando la obra la declare el nudo propietario se lo comunique al usufructuario. En mi opinión, eso no es materia de control notarial. Y recordemos que no es necesario que intervenga el acreedor hipotecario en una declaración de obra, si bien es cierto que cuando no interviene y hay una división horizontal pueden surgir algunas dificultades. Tampoco voy a entrar en los casos de extralimitación física o jurídica. Sí es importante que recordemos que cuando construya un solo comunero, la Dirección General no admite que existan dos regímenes jurídicos para el suelo y para la obra, y por eso exige una segregación o un derecho de superficie. No se engañen, siempre puede declararla el superficiario. Hay una resolución de 2016 que confunde un poco y se tratan problemas de tracto. En cuanto al final de obra, la legitimación del Real Decreto 1093/97 yo creo que hoy no es admisible, porque el final de obra ya no se limita a decir el hecho de que una obra ha terminado. Debe ratificar la georreferencia, debe ratificar si se han producido modificaciones durante la obra por razón de algún replanteo y debe indicar si el presupuesto invertido ha coincidido o no con el inicialmente previsto. Para realizar una declaración de obra, yo creo que lo más sencillo es dar a nuestros empleados, si somos notarios o nosotros mismos, los documentos que vamos a pedir antes y que vamos a necesitar o no. Aquí tienen la enumeración según las 4 modalidades que hay: la obra terminada, en construcción, fin de obra o antigua. En todos los casos es normal pedir la escritura. Es verdad que en el fin de obra bastará con la escritura de obra anterior. La información registral no es preceptivo pedirla, pero puede ser útil para conocer la existencia de alguna carga que se arrastre o para conocer si la finca está georreferenciada. La referencia catastral ya saben que la podemos obtener en notaría y yo siempre creo que debemos pedir el proyecto. Primero, porque lo necesitamos para redactar y segundo, porque lo necesitamos también para determinar el valor fiscal por el que tributar actos jurídicos. Quiero llamarles la atención sobre que en el final de obra deberíamos hacer una referencia también al valor finalmente invertido, por 2 motivos. Primero, porque si no se hace, parece que en ocasiones se está cobrando la inscripción como de cuantía
Y en segundo lugar, porque el acta, ya digo, para mi escritura de final de obra, interrumpe la prescripción de la declaración de obra, según una sentencia del año 2020 que espero que podamos ver después. La licencia la pediremos en las obras en construcción o terminadas. La certificación descriptiva técnicamente solo es imprescindible en la obra en construcción, en la terminada bastaría el fin de obra, pero realmente la solemos pedir para que nos facilite la redacción. La georreferenciación de la porción de suelo ocupada por la edificación, en principio, solo es obligatoria en la obra terminada o en el final de obra. Sin embargo, ha habido un giro en la dirección general, como luego veremos. Básicamente ahora se admite que se pueda aportar con anterioridad y que se haga constar. La georreferenciación del solar la discutiremos. De nuevo, no sería imprescindible en la obra en construcción. El libro del edificio dependerá de las comunidades autónomas en parte, en qué casos se aplica y en qué partes no. El plano de los elementos independientes, aquí en Cataluña, el Código Civil de Cataluña lo exige, pasa muy desapercibido. El seguro decenal en los edificios de viviendas y con la excepción del autopromotor, de nuevo, salvo que existan excepciones por comunidad autónoma. La licencia de primera ocupación, que como ustedes saben, aquí en Cataluña se puede ver sustituida por la solicitud de la misma con el transcurso del plazo legal. El certificado de eficiencia energética en las obras que sean posteriores a 30 de abril de 2007. No debemos pedir la cédula de habitabilidad, no debemos pedir la licencia de actividad. Frente a todo esto, cuando lo que hagamos sea una obra nueva, antigua, en ese caso nos encontramos con que muchos de estos requisitos no son predicables y lo que se necesita es un certificado que acredite la antigüedad de la obra. Ahora bien, siempre vamos a necesitar en algún momento, sea en la obra en construcción, si queremos, o en la obra terminada o en el final de obra, la georreferenciación del suelo ocupado por la edificación. ¿Por qué se georreferencia? La resolución de 30 de mayo de 2016 nos dice que para mayor transparencia del mercado inmobiliario, ¿de acuerdo? Para permitir que la calificación registral compruebe si la edificación está incluida sin extralimitaciones en la finca. Lo típico de que no basta justificar que cabe aritméticamente, sino que cabe geométricamente. Para que se pueda calificar en qué medida está afectada por zonas de dominio público o servidumbres públicas. Para que se precise la calificación y clasificación del suelo, lo que puede determinar el plazo de prescripción o la ausencia de tal plazo. Piensen ustedes que hay determinados territorios protegidos donde no cabe la prescripción de la acción urbanística. Aquí en Cataluña creo que a partir del año 93, si no me equivoco. Y para que el registrador efectúe comunicaciones legalmente procedentes al Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Catastro. Bien, puesto a explicar por qué se georreferencia, yo creo que se debería hacer una explicación que no padeciera de este, si me permiten la expresión, registrocentrismo. Parece que se georreferencie porque el registrador lo necesite, se georreferencia porque lo exigen las normas y las leyes y eso afecta a todos los funcionarios. Noten que en toda la explicación no aparece mencionado el notario ni una sola vez. Es cierto que con motivo de la georreferenciación nos podemos encontrar, si nos dotasen de los instrumentos adecuados para visualizarlo, que estemos en el territorio de costas, donde nos pueden pedir la certificación que ahí les apunto del servicio periférico sobre si invade o no la zona marítimo-terrestre, si no la invade, si está afectada por servidumbre de tránsito o protección, que aquí en Cataluña emite un certificado de la comunidad, los ríos, hay zonas de flujo preferente, las carreteras, hay servidumbres de afección, limitación de edificación, los parques nacionales, los montes. Hay normas específicas en casi todo. Nosotros deberíamos disponer de las herramientas que nos permitan controlar estas situaciones. Ya saben ustedes lo que es georreferenciar, no le cansaré, espero que mi compañero Víctor Esquirol se lo exponga. Y este es el ejemplo típico de cómo se ve afectada una finca con la georreferenciación. La georreferenciación son los vértices de la finca en su conjunto y en color rojo. Agradezco los croquis de Antonio Jiménez Clark, al cual le he pedido permiso para esta exposición, y en color rojo tienen ustedes cómo se georreferencia una determinada porción de suelo ocupada por la edificación. Es evidente que describir estas fincas solo desde un punto de vista literario sería bastante complejo, debiendo indicar en cada giro cuál es el ángulo del giro, etc. ¿Cuál es la superficie ocupada por la edificación? Un problema curioso que se ha suscitado
es aquellas calificaciones que deniegan la inscripción de obras porque dicen que la primera planta excede de la porción de suelo. Bueno, esto pasa siempre con los balcones, con los voladizos, esto está en las normas urbanísticas. Entonces, el problema es, ¿qué debemos indicar como porción de suelo ocupada por la edificación? Debo reconocer que inicialmente yo pensé en la proyección del vuelo sobre el suelo, que solventaría situaciones como el voladizo que les decía. Pero es verdad que cuando uno ve las torres Kio, aprecia enseguida que podemos acabar indicando porciones que no pertenecen en absoluto a la finca. Por tanto, me inclino, en línea con lo que creo que va a ser la postura del catastro, por hablar de la huella de la edificación en el suelo. ¿Y cómo se georreferencia esa porción de suelo ocupada por la edificación? Bien, en teoría nos dicen que está simplificado. No se precisa propiamente un GML, basta que se dé el listado de coordenadas UTM o bien en el RESCAN 95, ya saben, para Canarias. Es posible incluso que se den las georreferencias sin expresar ni siquiera el sistema de referencia usado. La Dirección General lo admitió. Y se admite que estas georreferencias las haga un técnico que no tiene por qué ser el director de obra. También se pueden facilitar mediante un plano. Entonces podemos dar un plano general que tenga ese plano sus coordenadas georreferenciadas y dibujar dentro la finca sin indicar coordenadas. Será el registrador quien deba deducirlas. O bien indicar la finca registral en su conjunto, es así georreferenciada, y dentro de ella la porción de suelo ocupada por la edificación sin georreferencias. De nuevo, tendrá que deducirlo por referencia el funcionario calificador. Es posible también acudir a la sede electrónica del catastro. En la sede electrónica del catastro ustedes tienen no solo las superficies de la finca, sino las superficies edificadas. Y conviene acudir bien porque ocupa toda la finca o bien porque esa finca que se declara ahora por antigüedad ya la tenemos en el certificado catastral descriptivo gráfico. Aquí deben llevar cuidado, como les apuntaba al principio, porque en la superficie alfanumérica no nos cuentan los patios de luces, nos computan a la mitad los balcones, terrazas y porches en ciertos casos, y las buhardillas inferiores a 1,5 metros no cuentan. Sin embargo, en las superficies gráficas sí que pueden aparecer algunas de estas superficies. ¿Cuándo y por qué georreferenciamos el solar? Miren, al principio supongo que alguno se habrá desesperado cuando me empeñaba en hablar del valor no normativo, de la ausencia de valor normativo de las resoluciones. Fíjense ustedes en el 202. Aquí no dice en ningún sitio que haya que georreferenciar el suelo. En la resolución conjunta de 29 de octubre de 2015, que se publica en el BOE, tampoco lo dice. Aparece en la resolución de 3 de noviembre de 2015, resolución que ni siquiera se publica en el BOE. Y es aquí donde meten el latiguillo al final. Deberá constar inscrita previa o simultáneamente la delimitación geográfica y lista de coordenadas de la finca en que se ubique. Insisto, ¿podía esta circular no publicada en el BOE obligar a todos los promotores y ciudadanos a tener que georreferenciar sus fincas? Tengo serias dudas. De hecho, creo que no. Intentando entender la evolución de la Dirección General, en la conferencia de 2017 detecté, por así decirlo, hasta 4 fases sobre cuándo había que georreferenciar el suelo. La fase del 202 y la conjunta en que nos exige, la circular de 3 de noviembre en que se exige y la resolución de 7 de noviembre del 16, donde explica que es para poder comparar no solo aritmética, sino también geométricamente. Otras resoluciones empezaron a usar el concepto de duda fundada del registrador y otras dijeron que no obstante, si el registrador bajo su responsabilidad llegaba a la convicción de que la finca estaba dentro de la porción de suelo estaba dentro de la finca, podría no necesitar las georreferencias. Claro, formulado en esos términos admonitorios, cualquier registrador es normal que se asuste y decida exigir las georreferencias. Nuestro compañero Víctor Esquirol ha seguido este intento de clasificación y ha añadido resoluciones posteriores y en un alarde de simplificación ha intentado justificar que las circunstancias ya son objetivas y no son subjetivas, que no dependería del registrador sino del caso concreto. Como Víctor tiene su conferencia, no le voy a robar el protagonismo. Mi única duda es si a veces los intérpretes no estamos añadiendo un sentido o una sistemática a lo que en rigor no lo tiene. Porque vamos a ver qué nos dice la resolución de 16 de mayo de 2019.
Se georreferencia la porción de suelo ocupada por la edificación para poder hacer un análisis geométrico. En consecuencia, si el solar ya está georreferenciado, no hay problema. Pero si el solar no está georreferenciado, miren en qué términos se manifiesta nuestra dirección general. Para tener la certeza de que esa porción de suelo se encuentra íntegramente comprendida dentro de la delimitación perimetral de la finca, es posible que necesite, cuando albergue duda fundada, se refiere al registrador. La obligada georreferenciación no requiere un procedimiento jurídico especial con notificación y citaciones a colindantes y terceros afectados, salvo que el registrador en su calificación sí lo estimare preciso. Hipotéticamente podría darse el caso de que por otros datos descriptivos el registrador, ya bajo su responsabilidad, alcanzara la certeza. Perdónenme, esto no es el reino de la discrecionalidad, la arbitrariedad o el capricho. Dependemos, no solo para que nos exijan georreferenciar, de que el registrador decida albergar duda fundada o no, ya saben que los hay más temerosos y menos, de que el registrador decida, bajo su propio criterio, que ha alcanzado la certeza por otros elementos extraños a la escritura y que ignoramos. Pero no solo en cuanto a si procede georreferenciar o no dependemos de su criterio. El procedimiento que decida usar está también a su libre arbitrio, salvo que el registrador en su calificación lo estimare preciso. Es decir, que el registrador puede entender que no hace falta un procedimiento de notificación y citación a nadie o considerar que sí que hace falta. Yo creo que así no se puede trabajar, ni funciona el tráfico, ni funciona una sociedad. Y es aquí donde, pese a todas mis críticas, la resolución conjunta de 23 de septiembre de 2020 sigue en la línea de regular estas materias vía resoluciones. En el anexo 2, infine, no vaya a ser que alguien lo leyese, nos dice que a los efectos del artículo 202, las coordenadas que definan la superficie ocupada por la edificación habrán de estar referidas siempre a su posicionamiento absoluto en el terreno, por lo que en aquellos casos de fincas con desplazamiento y o giros o afectadas de discrepancias deberá procederse previamente a su subsanación para reflejar con precisión su ubicación y evitar que la edificación se localice fuera. También procederá a la inscripción de la representación gráfica cuando la edificación ocupe la totalidad de la superficie o por su ubicación existan dudas sobre su posible intersección o extralimitación respecto a la línea exterior. Traducido al cristiano. Después de esta resolución, yo creo que estamos a un paso de que haya que georreferenciar absolutamente siempre el suelo. Y para llevar y organizar un despacho, funcionar así es imposible. Estar mirando si la finca tiene un desplazamiento giro o hay una discrepancia geométrica, ocupa toda o es que la porción edificada está justo en el linde y la conclusión final, lo siento mucho, pero estamos abocados a tener que pedir siempre un informe de validación gráfica alternativo obtenido de la sede electrónica del catastro. Yo creo que ya podríamos decir, como primer requisito para cualquier modificación de finca o para cualquier escritura de obra nueva, que nos faciliten estos informes. Es cierto que a partir de disponer de esas georreferenciaciones entramos en el campo que nos es más cómodo a todos nosotros. La preparación del solar. La preparación del solar puede implicar la demolición. Tengan en cuenta que sobre la demolición se acaba de pronunciar recientemente la Dirección General en las resoluciones de 4 de noviembre de 2019 y 14 de febrero de 2020. Y distingue dos casos. La demolición que es previa a una licencia administrativa de obra nueva, donde entiende que es el propio técnico el que certificará que ese acto es necesario para la obra y por tanto entiende que no es necesario un control notarial o registral, pero deja caer que si bien lo dice, valga la expresión obiter dicta y no es materia del recurso, que la demolición como acto independiente no acepta que se utilice el 201 y dice que cuestión distinta no planteada en este caso sería el determinar los requisitos exigibles en caso en que se pretendiera simplemente declarar la desaparición de la edificación existente, sea por ruina o por derribo, y así hacer constar su nueva descripción como solar. Y en particular dice, cuestión distinta no planteada, si ello es posible, sin intervención técnica ni administrativa alguna. Pues bien, ya les anticipo que a mí el Ayuntamiento de Barcelona ya me ha pedido que justifique por qué las naves no existen, unas naves que no existen desde hace 30 años. Esto tiene una derivada peligrosa, que es
la polémica sobre si una escritura de constancia de demolición debe tributar a actos jurídicos documentados o no, porque tiene o no como objeto cosa valuable. Saben que sobre esto ha habido distintas posiciones, si tenemos tiempo las veremos. El segundo problema surge con la cesión de viales. Durante mucho tiempo ha sido frecuente decir finca que tiene determinada superficie de los cuales tantos viales. A medida que iban pasando los años, los viales solían ir desapareciendo porque se consideraba que no es necesario indicarlos. Bien, yo ya me he encontrado que el ayuntamiento exige que se indique el vial, que se segregue y que se ceda. La cesión de viales es lógica. Si ya no existe en el registro, a veces surge un problema. Dando un paso más, hay un ayuntamiento que me ha pedido que los viales de los distintos linderos se los dé ya agrupados. Evidentemente nos hemos negado diciendo que eso supone un coste fiscal cuando al ayuntamiento no le supone ningún coste fiscal. Al preparar el suelo para la obra, después de haber decidido que no hay obras y haber decidido que los viales quedan excluidos, nos encontramos de nuevo con esta resolución conjunta de 23 de septiembre de 2020, que distingue dos casos. Si vamos a modificar parcelas que respetan la geometría catastral y no afectan a las colindantes, en cuyo caso va a estar el informe de validación gráfica alternativo positivo con CSV. Es decir, es el caso típico de un promotor que tiene 2 o 3 parcelas, pero que en su conjunto respetan lo que dice el catastro. Recogiendo lo que yo creo que ya era la práctica, dice que en materia de agrupaciones y agregaciones no se precisa la de cada finca. Bueno, la práctica. Debo reconocer que a mí me rechazaban escrituras por este motivo. Pretendían que dijésemos la georreferenciación de cada finca. Pues bien, queda claro hoy que podemos dar directamente la georreferenciación final de la finca agrupada o después de la agregación. En las segregaciones sí que van a pedir tanto la del resto como la segregada. Y como excepción tendremos las segregaciones pendientes de inscripción donde no pedirán la descripción del resto. Y ya queda claro también que las instrumentales o intermedias no nos las van a pedir solo al final. Pero cuando la actuación, la modificación física no respete la geometría catastral o haya parcelas colindantes, aquí estamos hablando entre la catastral y otra oficial o la ortofoto, sí que vamos abocados a los procedimientos registrales que deben ser consentidos por el titular, no encubrir modificaciones, invadir dominio público ni otras y que deben notificarse a titulares. Todos ustedes saben que en rigor hay dos procedimientos para modificar las fincas. El 199 de la ley hipotecaria con el 201, el 201.3 eran los dos sistemas. Es decir, en los casos de excesos de cabida que no llegaban al 10%, era posible modificar las fincas sin tramitación previa, siempre que el registrador no tuviera dudas, y era el registrador el que a posteriori notificaba colindantes. Esto sirve tanto para excesos inferiores al 10% que coincidan con el catastro o excesos que sean simplemente inferiores al 5%. El otro sistema lo teníamos en el 199 y en el 201. A diferencia del anterior, aquí se puede realizar una modificación de cualquier superficie y sí que se produce la inscripción de la representación gráfica de coordenadas. Por tanto, en la materia que nos ocupa, como la vía del 201.3 no me da representaciones gráficas, yo creo que debemos acabar en la del 201.1. El 199 se hace ante el registrador y el 201 ante el notario. Y tienen una serie de cautelas previas. Todos conocen que desde la famosa resolución de noviembre de 2015, la Dirección General creó un tercer procedimiento que no es tal. Para los excesos de cabida que no lleguen al 10%, se puede hacer constar la inscripción de la representación gráfica georreferenciada vía el 9b de la ley hipotecaria. Ventaja, no hay tramitación previa a diferencia del 199. Exige, eso sí, que el registrador no tenga dudas. Pero fíjense que no se sostiene en la norma. Como dijeron muy bien Ricardo Cabanas y Leticia Ballester en un trabajo sobre la efímera vida del procedimiento del 201, esta resolución de la Dirección General le hace decir al artículo 9 lo que no dice. El artículo 9 dice que se realizará por los trámites del 199. La Dirección General dice que no, que una cosa es tramitar el 9, que no existe cautela previa alguna, sino mera notificación, y otra el 199. Pero es que si se lee en el artículo 9 solo se refiere a notificar a los titulares de las fincas.
de esa finca, no a los colindantes. Por tanto, de nuevo tenemos, y es otro comentario heterodoxo, un procedimiento creado vía una resolución de la Dirección General y que no se ajusta a la ley. Aquí los notarios tenemos un serio problema. El problema radica en que intentamos realizar la lucha de David contra Goliat. Si un notario tramita el 201.1, en la oposición del colindante le obliga a paralizar la tramitación. Si un registrador tramita el 199, puede proseguir la tramitación y decidir. En el 201, cuando el notario acaba, está a la espera de qué le diga el registrador. Es verdad que se ha intentado paliar esto con ser más exigente en los certificados registrales iniciales, pero lo cierto es que en el 199 el registrador no se subordina a nadie. Él decide y nadie juzga lo que ha hecho. Nosotros tenemos un problema adicional. Nosotros podemos cambiar cualquier catastro por la vía del artículo 18.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario. Pero, sin embargo, en el 201 estamos restringidos por la competencia territorial. Será un acierto, pero el problema que tenemos entonces es que no podemos modificar el catastro y el suelo al mismo tiempo. Deberíamos coordinarnos cuando el notario es de otra provincia o de otra comunidad autónoma. En el 199 el registrador se limita a comunicar al catastro y se modifica. No voy a hablar, porque es materia fiscal, de una sorprendente consulta unilateral de la Dirección General de Tributos que fue circulada solo al CORME y no al Consejo General, de manera que se emitió la resolución informe de 17 de mayo de 2018, que, como es lógico, recogiendo los criterios del CORME, venía a decir que cualquier actuación notarial pagaba y cualquier actuación registral no pagaba. Pese a ello, y pese a que esto en la consulta vinculante 142 del año 2019 o en la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid de 6 de febrero de 2019 queda claro que no debe pagar actos jurídicos la notarial, lo cierto es que nos encontramos con que el 201 nos exigen autoliquidarlo y el 199 no se autoliquida. En definitiva, zancadillas frente a facilidades. Quiero decir también que a mí me parece que el artículo, perdonen, vuelvo atrás, que el artículo, disculpen un segundo, 199 tiene además un problema gravísimo. Miren ustedes, el 199 dice de una forma clarísima que hay que proceder a la notificación personal. Y de repente nos encontramos con que la notificación personal de los registradores, porque lo interpreta una de estas resoluciones circulares que están en el limbo, no se realiza personalmente. Se puede realizar mediante carta certificada u otro medio. Comparen ustedes esto con el rigor que se exige en cualquier notificación notarial, con el rigor en cualquier ejecución hipotecaria, con el rigor, si ustedes lo quieren, en algo tan nimio como la notificación al anterior titular de la facultad certificante del 111, del Reglamento del Registro Mercantil. Y nos encontramos con que, sin embargo, va a valer una comunicación hecha por correo sin presencia física, sin explicación de los derechos, etc. Yo tengo serias dudas de qué pasará. Porque, ¿cuál es el fundamento de esta aplicación? El fundamento de esta aplicación, el fundamento de entender que pueden notificar vía la mera remisión por correo, no es otro que el 322 de la ley hipotecaria. El 322 de la ley hipotecaria admite que las calificaciones se le comuniquen al presentante por el procedimiento de la ley de procedimiento administrativo, que admite determinadas vías de comunicación. Pero ¿de verdad es comparable la situación de una persona que ha presentado una escritura en el registro, que sabe y que ha dado una ubicación de notificación para que le informen de cómo se tramita su escritura, con la situación de una persona de X años que puede estar residiendo o no en un determinado domicilio y donde simplemente se le envía una carta? Yo creo que aquí puede haber un grave conflicto. No quiero dejar pasar por alto el problema de la imprevisibilidad económica. Este es un ejemplo de factura real, donde una obra nueva de 20.000 euros generaba una factura de 55 euros y accesorios. Pero, qué grave error, se incluyó un exceso de cabida de solo 17 metros cuadrados. Semejante rectificación de superficie fue objeto de la oportuna minuta registral por el valor de 156.000. Es decir, nosotros queríamos inscribir una ampliación de obra de solo 20.000 euros y nos acabaron inscribiendo
el exceso de cabida por la valoración total de la finca, de manera que donde esperaba el cliente un coste de 55 más lo normal, acaba en 654, bueno, 540 sin IVA para ser honestos. Creo que este es otro de los graves problemas. Hay quien dice que se está infringiendo una disposición adicional que dice que estas actuaciones no pueden devengar coste adicional a los ciudadanos, pero lo cierto es que lo estamos padeciendo en los despachos y creo que no hay notario sensato que se atreva ya a dar un presupuesto del coste registral de una obra. ¿Hasta dónde llegamos? Yo creo que ya hay quien se lo toma un poco a cachondeo o que simplemente es genial. En la resolución de la Dirección General de 10 de diciembre de 2020, mi querido amigo Vicente, en su recurso, conste que ganó, salió al paso de que la registradora le pidiera la licencia de actividad de la piscina. Y con cierta retranca dijo, tras justificar obviamente que está terminada y que ya tenía la licencia de primera ocupación, que cuestión distinta es que el funcionamiento de la piscina precise de una serie de requisitos, empezando porque esté rellena de agua. Y de esto no decimos nada ni notarios ni registradores, aunque es lo más importante. Efectivamente, nosotros debemos comprobar lo que nos corresponde, lo que la ley diga que nos corresponde y no otras cosas que no nos corresponden. Creo que el tiempo está cumplido. Es verdad que no he hecho la clásica exposición sobre la obra nueva porque, como les digo, está en el libro, está en la conferencia anterior que sigue estando accesible en el Colegio Notarial, pero termino simplemente con este apunte. No me extiendo porque creo que le corresponde a Víctor. Los 4 protocolos de actuación notarial que deberíamos imponer en las notarías y además de manera homogénea son la incorporación de la representación gráfica, las modificaciones físicas de fincas y los giros o desplazamientos y la ocupación de planta. Creo que no sería muy difícil que todos adoptemos un concreto procedimiento y que además nos impongamos, si hace falta, requerir al compañero de otra aprobación para que haga el 201 y quizá todos hacer el procedimiento de subsanación de discrepancias del artículo 18. Muchas gracias. Les dejo aquí con una exposición magnífica de Antonio Jiménez Clar sobre qué es y cómo se deberían hacer las validaciones gráficas y el alta en los catastros, y con un ejemplo de lo que les decía, cuando a veces hablamos de esto tan opaco, de que no afecte al perímetro catastral. Bueno, aquí tienen un ejemplo ustedes también de Antonio Jiménez, donde al intentar georreferenciar la finca R8, en realidad ocupa la R7 y la R6. Bien, pues el perímetro que estaría afectado son solo esas 3 fincas y no todas. Creo que con esto es suficiente porque llevamos 1 hora. Les agradezco su atención si es que han llegado hasta aquí y le cedo la palabra a la moderadora por si hay alguna consulta. Creo que los casos concretos se podrían ver en trámite de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, creo que en nombre de todos te agradecemos la conferencia. Sí que creo que te voy a pedir, porque me lo han dicho ya bastantes compañeros, que nos pases el PowerPoint, que lo vemos bastante útil. A ver si se puede colgar en el colegio, ya veremos a ver si lo podemos circular. Y nada, como decíamos eso a los demás, a los participantes, que estamos teniendo la verdad que muchos, ha tenido muy buena acogida. Veo que están dando las gracias. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, recordar que hay lo de levantar la mano, hay un emoticono abajo que es una mano y os daremos entrada para preguntar. O si no, también vía chat se puede poner alguna pregunta y también podemos atenderla. ¿Vale? Gracias a todos por asistir. Por ahora te dan las gracias, Javier. Tantos muy agradecidos. Perdona, debo... ¿En este momento está ya quitado el compartir pantalla o no? No, sigue saliendo tu pantalla ahora. Pues a ver por qué... Vale, función... De acuerdo, gracias, perdona. No sé si puedes leerlas tú también, la del chat, Javier, lo tienes ahí. Vale, voy a intentar verlo. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro, ¿eh? No lo sé, me parece que el primero es un amigo registrador que no creo que esté muy satisfecho. Ese quizá no tanto, pero bueno, los demás dando las gracias y nada, que enhorabuena y todo muy claro, ¿eh?
Muy Bueno, bien, alguno comenta también la preocupación con la falta de seguridad jurídica de las circulares. Bueno, sí, correcto, sí. coinciden contigo. Coincidimos, vamos. Realmente yo creo que como mínimo se exige nivel de reglamento para lo que estamos poniendo en las circulares. Esta es mi modesta opinión. Yo creo que una circular puede decirnos a un notario y a un registrador lo que hay que hacer, pero de resultas de ello y de forma indirecta no puede imponer a un ciudadano la obligación de georreferenciar un suelo que no está en la norma ni en reglamento alguno. No es su ámbito el de las circulares. Bueno, yo te propongo que ya que estamos, la podríamos impugnar, ¿no, Javier? Yo te he Bueno, visto con mucho argumentario para impugnarlas. es posible que se impugne. O sea, de hecho, lo que Hay ha que salido intentar. en la sentencia de enero de 2021 del Tribunal Supremo es que tú no puedes impugnar directo la circular. ¿Por qué? Porque como la circular no produce efecto frente al ciudadano, el ciudadano no puede impugnarla. Lo que puede impugnar es el acto administrativo basado en la circular. Es decir, la calificación basada en una circular se puede impugnar. Entonces, lo que se debería hacer es impugnar la circular, perdón, impugnar la calificación ante un juzgado basándote en que la circular es ilegal, porque le está imponiendo al ciudadano una obligación que no le corresponde. Bueno, pues parece que no hay dudas. ¿Vale? Los participantes han quedado contentos y nada. Veo que alguien ha levantado la mano. A ver, un segundito, a ver si podemos dar paso. Está Tomás, vamos a permitirle hablar a Tomás. Oye, Ignacio, a ver, Ignacio de Tomás creo que ha quitado. A ver, no sé si podemos darle micro a Tomás. Tomás, creo que lo tienes que dar tú, el micro, activarlo. Sí, hola, ¿está activado? Sí, ahora te oímos bien. ¿Está activado? Sí. Sí, estamos activados, ¿no? Javier, ¿me oyes, verdad? Sí, sí. Hola, Javier, enhorabuena. Hola, Javier. Hoy, como ya sabes por el chat, no te va a sorprender mi pregunta, porque es una de mis obsesiones. A mí me indigna el rigor de la Dirección General con los notarios en sede de notificaciones. El artículo 111 que te has citado, el Reglamento de Registro Mercantil, me parece escandaloso cuando sabes que el domicilio estaba fijado en una nave abandonada, vas una vez, has de ir otra, tal. Mi pregunta es que el 199, notificación personal, se ha interpretado notificación a la persona del notificado. No notificación por la persona, sino notificación a la persona. Por lo tanto, el registrador comunica cómodamente por correo certificado. Yo creo que notificación personal es notificación por el registrador. Ahora bien, la pregunta que nos surgió en el chat, ¿cómo notifica el registrador personalmente? ¿Es competente el registrador para notificar personalmente? ¿Es un funcionario hábil para desplazarse a la nave industrial, al solar, donde sea, y notificar? Esa es mi pregunta. Gracias. Evidentemente, yo creo que ese es un lapsus de la norma, pero ese no es, con todo el respeto, nuestro problema. A mí lo que no me parece es que la vía para subsanar el lapsus de la norma sea acudir al 322 de la ley hipotecaria, que se refiere a la notificación única y exclusivamente a los efectos de comunicar una calificación registral. Yo no veo que eso, en sede de un derecho que afecta a tu propiedad, a la delimitación de tu finca, sea una medida razonable. Y si la norma no está bien hecha, pues lo siento, pero quizá habría que dejarla vacía de contenido, mientras no puedan notificar personalmente, y si se les reconoce que notifiquen personalmente, pues que lo hagan. O que busquen una vía de notificación personal. Pero yo no estoy en absoluto conforme con que sea lógico que un correo certificado sustituya en un tema menor, en un tema mucho mayor que un 111 del Reglamento del Registro Mercantil, a la notificación de las personas. Entre otras cosas, esas cartas van a llegar a personas que no saben de qué va el tema, que no lo entienden, que nadie les avisa de sus derechos específicamente y con detalle. Todos sabemos el nivel cultural medio. Aquí va a llegar una carta a un señor, va a ver allí un mamotreto de cosas y va a decir, bueno, ¿y ahora yo qué digo? Y que ni siquiera normalmente sabrá en su catastro qué dice ni cuál es su ubicación en el registro. Entonces, me parece sinceramente peligroso el sistema. Y a ver, soy consciente de que a lo mejor tiro piedras en nuestro propio tejado, porque realmente una de dos. El 199, voy a hacer la pregunta del revés, a ver si nos entendemos.
El 199 se notifica de esta forma. Si yo tramito un 201 y notifico de esta forma, entiendo que no va a haber ningún problema. No tendré que notificar personalmente. Puedo notificar por carta a todo el mundo y me quedo tan tranquilo. Si eso es así, ¿por qué tengo una limitación de competencia territorial? ¿Por qué no puedo notificar a cualquier sitio enviando una carta? Entonces, a mí lo que me parece es que no es, como mínimo, no es congruente. Y cuando una cosa no es congruente, me parece que tiene ciertos peligros. Si además, insisto, me ponen además, fijémonos ya en el absurdo. Si uno se lee las resoluciones de la Dirección General, ¿qué te dicen? Que cuando el registrador tenga dudas vía el 199, el 201 es el medio idóneo para disipar las dudas del registrador. Por tanto, la Dirección General, por un lado, me está diciendo que es preferente la tramitación del 201, pero por otro lado, cada cosa que intento hacer se encuentra con una zancadilla distinta. Creo que a Tomás le hemos perdido. No sé si ha desconectado, creo que sí. Sí. Pero tengo otra pregunta también aquí de Ignacio Sánchez Prat. No sé si va a conectar el audio o no, sí, pero te la leo si no por el chat. Dice que le ha chocado la referencia que has hecho de pasada a la sujeción a JD en caso de demolición de construcciones, que él creía que ya estaba resuelto en sentido negativo, y pregunta si sigue habiendo realmente dudas en cuanto a su sujeción a JD. Un segundo, a ver si lo localizo. Está dentro del chat la última pregunta. Sí, sí. Vamos a ver, la demolición, es que no sé si lo tengo en... sí, lo acabo de localizar. Se me escucha, ¿no? Sí, sí. Bien, vamos a ver, te cito varias. Tienes una consulta de la ATC, de la Agencia Tributaria de Cataluña, 80E/15 de 16 de noviembre. Tienes otra consulta, la 39/19 de 21 de mayo del 19, de una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, que esta es la que a ti te interesa, vinculante 1399-10 de 21 de junio, que aquí defendía que la extinción de propiedad horizontal no está sujeta por derribo. Y en ese sentido, la escritura de cancelación de una obra nueva de división horizontal no tendría contenido valuable. Pero no es menos cierto que hay una del TEAC del 18 de enero del 89, otra consulta de 2008 sobre rehabilitación integral y se planteaba la extinción de propiedad horizontal, declaración de obra y nueva división horizontal. A mí, sinceramente, me parece que no habría objeto cosa valuable, pero también me da miedo hacer una escritura de demolición porque me temo que nos podamos encontrar con una sorpresa. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Lo que ha sucedido con la liberación del deudor en un préstamo hipotecario. Honestamente, ¿alguien se esperaba que eso fuese a pagar a JD? Claro, ¿ha entendido el Supremo cuál era el supuesto de hecho? Yo no lo sé, pero en principio sé que hay varias consultas donde esto se ha dado sobre todo en edificios que se han adjudicado los bancos y luego resulta que tenían que decir que no existía el edificio ni por tanto la división horizontal, pero también hubo alguna consulta que decía, puesto que usted puede hacer una división horizontal sin que exista una obra y paga impuestos, el hecho de decir que deshace la división horizontal, aunque no exista la obra, debe pagar. Entonces, como he visto los dos argumentos, a mí me da miedo tener que hacer una escritura diciendo, igual que digo segregación, demolición, mediante licencia de fecha tal, se procedió a demoler y por tanto la descripción actual queda como sigue. A mí en principio me da miedo y de momento prefiero siempre darlo por sentado en el cuerpo de la escritura, que se ha procedido a la demolición, pero no hago un apartado específico, por miedo. No digo que sea así, se pueden consultar esas consultas vinculantes, varias dicen que no pagan. Creo que ha contestado la pregunta, has contestado la pregunta de Ignacio y yo creo que no tiene dudas, ¿no? Y no veo más preguntas, parece que ya todo el mundo le ha quedado claro. Bueno, y eso, que a ver si nos remites también el PowerPoint para que lo podamos circular entre los compañeros también, Javier. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. La semana que viene tenemos también otro webinar, seguimos. Y nada, aquí os esperamos a las 7:30 el miércoles que viene. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Luego.